Pertenezco al grupo ASB hace 2 años y medio, hace 2 años y medio que llegué a los pies de Jesús. De pronto hay alguien nuevo en el grupo hoy, aunque no veo caras. Bueno, ya sabe pues que somos una escuela de servidores. Voy a estar la charla. Bueno, lo que les voy a hablar hoy es de la gracia. Llegué un poco como con temor, porque me parece pues como que es muy corto. Bueno, inicial, vamos a hacer primero la oración antes de que me olvide. Bueno, Padre amado, buenas noches. Hoy te quiero dar gracias, Señor Jesús, por todas las personas que hoy se encuentran acá, por sus corazones, por las familias que ellos representan, papá. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien tomes el control de mis palabras, que seas tú quien dirijas esta charla, papá, que seas tú quien abra sus ojos, sus oídos espirituales de cada uno de ellos. Tú conoces el corazón de cada persona de las que hay acá, tú conoces sus miedos, sus temores, tú sabes por lo que ellos están pasando, felicidad, los antibajos, Señor. Yo quiero que seas tú, papá, quien le hables directamente a ellos, que quede anclado en su corazón lo que tú necesitas que ellos en esta noche entiendan, Señor. Bendecimos esta noche, bendecimos este lugar, Señor. Gracias, papá, porque hoy nos encontramos acá reunidos para hacer tu voluntad, Señor, para hablar de ti, de lo que tú haces, para glorificarte, para darte toda la honra a ti, Señor. Gracias por permitirme estar acá al frente de cada uno de ellos, porque muchas veces que estuve ahí sentada, anhelaba estar acá al frente y poder hablar de ti y todas las cosas que tú has hecho en mi vida. Hoy te doy gracias por eso, Señor. Bendecimos esta noche, bendecimos cada corazón, cada familia, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les estaba contando, estaba como un poco preocupada porque yo decía, la gracia pues es es muy fácil. No sé ustedes qué entienden por gracia. Entonces como que ahí se resume como todo, ¿cierto? Entonces yo dice como que yo qué voy a hablar. Y resulta y sucede que me dice el Espíritu Santo, tienes mucho de qué hablar, y es que cuando nos asignan una charla, Dios empieza como a prepararnos en el tema, porque Él no quiere que nosotros vengamos a hablar aquí por hablar, sino que Él también quiere que demos testimonio de lo que Él hace, ¿cierto? Y resulta y sucede que durante toda la pandemia, desde marzo que yo quedo sin empleo, Dios venía dándome gracia y yo no me había dado cuenta. Entonces ustedes lo acaban de decir, la gracia es un favor inmerecido. La gracia es una virtud por la cual Dios puede dar algo que nosotros no merecemos. Y también la recibimos por fe. Cuando aceptamos a Jesús, el sacrificio que Él hizo en la Dani, estás en silencio.
Anita. Ahora sí, ahora sí. ¿Hasta dónde me escucharon? No, cuando empezaste a decir que recibías gracia desde antes de que perdieras tu empleo. Bueno, es que hubo una falla técnica acá. Gracias. Bueno, había recibido ya la gracia porque tenía fe y yo creo en Jesús y ahí es cuando la recibimos, porque es que la gracia se recibe es por fe, no por obras, porque cuando ya es por obra deja de ser gracia, ¿cierto? Entonces cuando yo pierdo mi empleo, ahí es cuando es como que, o sea, empiezo a ver esa gracia y es que Dios empieza a darme todo, absolutamente todo, y ni siquiera era porque yo sea mejor que ustedes o porque yo había hecho algo diferente, no, simplemente creí, tuve fe y sabía que, y también había recibido, sabía que Dios eres mi papá y es mi proveedor. Y justamente antes de eso él me había dicho, yo necesito que tú entiendas que no es el sudor de tu trabajo quien lleva los alimentos a tu casa y todo lo que tú das en tu casa, soy yo. Y yo decía, yo no entiendo, pues es que si yo no trabajo en mi casa no puedo aportar. Y resulta y sucede que llega la pandemia, para unas personas fueron muy duras, yo la verdad no me puedo quejar, vi obrar a Dios y ahí es cuando empiezo a recibir todo su amor. Yo creo que lo único que nosotros necesitamos es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es amor, es bondad, es misericordia, es bendición. Y en mi casa empezaron a llegar bendición tras bendición, a tocar corazones de personas que yo decía, ¿es en serio esta persona? Yo no puedo creer, esto solo lo hace Dios. Yo me quedo sin empleo, mi hermana se queda sin empleo, en mi casa nadie estaba trabajando, entonces se supone que por ningún lado había para pagar el arriendo, ni para pagar servicios, para nada. Pero yo en mi corazón ya tenía anclado que Dios era mi proveedor, mi papá, porque Él me lo había dicho. Además me había hecho una promesa y empiezo a aferrarme a esa promesa. En mi casa empieza desesperada mi hermana, mi mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar el arriendo? Y yo muy tranquila, porque yo sabía que yo soy hija de Él y que Él iba a proveer todas esas necesidades, como me lo había dicho. Entonces, yo descansaba en Él y era algo como, pues era muy inexplicable, o sea, la tranquilidad que yo tenía solo la da Él, que me llegué a cuestionar y consulté a alguien del grupo y le dije, siento tanta tranquilidad, duermo tan bien, yo no me preocupo si dentro de un mes ya tenemos la plata para el arriendo o no, se podía llegar, incluso un día antes del arriendo yo todavía estaba tranquila y yo no tenía nada, o sea, en mi casa no había nada todavía para pagar y yo todavía muy tranquila, y ustedes pueden decir, Daniela está loca, pero yo estaba tranquila. Entonces, y al otro día sucedía de todo, o sea, llegaba a mi cuenta algo o hacíamos alguna venta y todo se vendía, o sea, todo era por gracia de Dios, ni siquiera era algo que yo decía es que me tuve que esforzar mucho, obviamente Él nos manda que seamos fuertes y valientes, no a quedarse quejando, y yo en ningún momento me quejé, sino que empecé a agradecer y a mostrar en mi casa a mi mamá y a mi hermana cuál era el Dios que yo había conocido. Mientras ellas se preocupaban y se estresaban, yo estaba muy tranquila y yo sinceramente mantenía conectada al grupo, a la oración, a leer, que a escuchar mis prédicas, que canciones, porque yo sentía que si en algún momento yo dejaba de hacer eso, el Dios que quizás tenga mi mamá y mi hermana, que aún no han conocido, pero tengo la certeza en mi corazón que lo van a conocer, me hubiera contagiado de eso y no hubiera podido ver la gracia ni el amor que Dios tiene conmigo y con cada uno de ustedes. Entonces, dejo que Dios empiece como a hacer todo. Para mí fueron, o sea, apenas hace 15 días empecé a trabajar, pero para mí fue súper guau, así, o sea, que yo dije, me le quito el sombrero a Dios y es para creer aún más esos 3 meses, porque fueron 3 meses en el que mi hermana y yo trabajamos y en mi casa hubo de todo.
de todo es de todo. O sea, incluso podríamos decir, el fin de semana queremos hacer tal comida y gracias a Dios la hacíamos. Que no llegaba por ahí el chusma y empezaba a decirme, usted comiéndose esa comida y tantos por allá aguantando hambre por la pandemia. Usted sí se merece eso sabiendo que usted en su pasado hizo esto y lo otro. Pero es ahí cuando llegaba a mí la verdad, lo que a mí me había hecho libre para aplastar esos pensamientos. Yo decía, sí, yo me lo merezco porque yo soy hija y yo decidí un día creer. Y entonces así la pasé esos 3 meses derribando pensamientos. Obviamente para eso está la iglesia, en que busqué ayuda porque hay veces que uno se aparta un poquito y lastimosamente cae, pero fueron 3 meses que yo dije, pude ver la gracia de Dios, lo dejé actuar, se encargó de todas mis necesidades. De pronto alguien me puede colaborar, por favor, con Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida con Cristo. De gracia habéis sido salvados. Entonces mira cómo ahí nos habla que por amor Dios nos da vida eterna y nos da gracia y favor. No es porque lo que les decía ahora, porque di yo no sé cuántos mercados, porque caminé de rodilla no sé cuántos kilómetros, no, porque entonces ya va a dejar de ser gracia, ¿cierto? Es un favor inmerecido que recibimos y creo que en ese tiempo Dios me mostró todo el amor que Él tiene por mí, y así como Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con uno de ustedes. Es que incluso yo hace mucho tiempo escuchaba el testimonio de alguien y decía, es que yo no sé, en mi casa llegaba al mercado si yo no sabía quién era, o yo me iba a mercar y yo no tenía plata, y yo decía, yo quiero esa fe. Y yo me aferré a eso, y yo dije, es que si lo hizo con ella, conmigo también. Porque es que yo no tengo nada en especial, o sea, soy igual que ustedes. Yo simplemente un día decidí creer y aferrarme a su palabra y a reclamar promesas. Entonces, eso es lo que yo les quería hablar hoy, compartir. Y textualmente dice, la gracia es muy poquito, pero créanme que vivirla es otra cosa, porque aparte de eso, Dios me muestra, he sido muy tímida, muy penosa siempre, desde que estaba en el colegio, y recuerdo que alguien dijo, es que la pena, detrás de la pena viene camuflado el orgullo. Y cuando esta persona dijo eso, yo dije, no, yo no soy orgullosa. Pero resulta y sucede que en ese tiempo Dios también me mostró que sí tenía orgullo y que patiné muchas veces con Dios en el recibir porque me dolía, porque en el pasado el mundo me había vendido de que yo podía sola, de que yo no necesitaba la ayuda de nadie, de que yo era la cabeza de mi casa. Entonces empezar como que, y Dios antes de eso obviamente nos prepara, y Él venía preparándome ya para quizás compartir con ustedes esta charla, y es lo que les digo, cuando Dios nos dan una charla para dar, o está trabajando en ese tema o va a empezar a trabajar, pero Él nunca lo para uno aquí a hablar por hablar, sino para dar testimonio. Y hoy yo lo vengo a compartir. Entonces, Él antes de eso empezaba a decirme, necesito que te bajes a hacer corazón y a ser hija. A ser hija, saber cuál es, o sea, cuál es el rol, porque el hijo no es solamente el que da económicamente. Y empieza a explicarme los roles y todo, y a través de eso era porque ya se venía que él quería darme, y a lo mejor si yo hubiera seguido con mi orgullo arriba y a querer ser y de todo, hubiera trabajado todo este tiempo en mis fuerzas y hubiera terminado agotada, y a lo mejor no hubiera podido ver la mano de Dios obrar en mi vida, en mi familia, para hoy estar dándole la gloria a Él y estar honrándolo, pero yo simplemente obedecí. Pero llegó un momento, bueno, 3 meses que o sea, que yo dije, wow, pero hasta el día de hoy Él sigue proveyendo todo en mi casa, porque es lo que les decía, apenas hace 15 días empecé a trabajar.
y a mí no me ha faltado nada. Gracias a Dios no me ha faltado nada. Entonces, pero resulta y sucede que cada que yo recibía, a mí me dolía, me costaba. Y yo decía, Dios, ¿pero por qué? Yo lloraba y yo le decía a Dios, perdóname, yo te agradezco mucho que vos estés acá pagando el arriendo, que estés haciendo un montón de cosas, pero me duele. ¿Por qué? Cuando Él me muestra, me revela, y fue muy bonito porque fue en un viaje, en un servicio, y me dice, es puro orgullo, o sea, es que vos no tenés que fijarte, es que Julanita te dio, no, porque es ese corazón el que yo estoy tocando, o sea, no te centres en la persona, sino recibirlo con amor y de parte mía, pero me seguía, o sea, me costaba demasiado, y yo decía, no, es que pues uno recibe cuando le toca, pero mentiras. En todo ese tiempo que fueron como 7 o 6 meses en el que recibí, me costó mucho, incluso todavía me cuesta un poquito, pero ya no tanto como al inicio. Y es lo que les decía, o sea, entre uno más se opone a eso, más va a doler. Y eso era lo que mi carne no quería, o sea, se oponía a recibir y me dolía demasiado, hasta que yo dije, ¿sabes qué, Dios? Te entrego mi orgullo, aplástalo, y ese día tuve una liberación, apenas le dije esas palabras, o sea, no se tardó ni 10 minutos, porque yo le dije eso, si mucho a los 10 minutos empecé a tener liberación, y era un dolor inexplicable en mi corazón, que o sea, lo sentí hace un año exactamente cuando Él me hizo libre de la idolatría al dinero. Entonces, pues claro, acostumbrada a yo hacer todo y que sea Dios quien me lo dé a través de otras personas, me costaba demasiado, pero cuando le entregué eso, me hizo libre y ya recibo con amor, doy gracias, aunque a veces me cueste, porque es que gracias y gracia no es lo mismo, porque muchas veces uno las gracias la da por educación, pero hay una gracia que sale del corazón y esa era la gracia que Él me estaba pidiendo, de corazón, no por educación, sino por amor. Y así yo no necesitara eso, decía, di gracias, incluso lo necesitaba. Y esa es la tarea en la que he estado y eso es lo que les quería compartir pues como hoy, que lo único que necesitamos en la vida es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es amor, o sea, y es bondad, es misericordia, es bendición. Yo vi la bendición, bendí su mano obrar en mi familia, entonces siempre va a ser un favor inmerecido, ¿cierto? Lo que les decía, yo no tengo nada en especial, todo, o sea, soy igual que ustedes, en algún momento cometí errores y todavía lo sigo haciendo, no tan grandes como en el pasado, pero es creer, porque la gracia llega es por la fe. No sé si alguien me quiere ayudar con Hebreos 4:16. Por ejemplo, leía algo mientras buscan. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Eso exactamente me pasó a mí. En el momento que yo más necesité de Él, simplemente me acerqué y recibí su gracia porque lo dejé, lo que les decía. Si yo de seguro hubiera trabajado en mis fuerzas, hubiera terminado agotada y las cosas no hubieran funcionado como yo quería, a lo mejor pues no hubiera pasado tan bueno que pasé en la cuarentena, pues estuve encerrada, la convivencia es muy dura, pero la tranquilidad y la paz que yo sentía era inexplicable, o sea, eso solo lo genera Dios. Y como llega el enemigo a atacar, y usted tan tranquilo, y usted se acuesta a dormir, y tanto sufriendo, y tantos aguantando hambre, que llegué a preocuparme, pero pues pregunté, dijo, no, Dani, o sea, es que a eso ha venido, o sea, Dios mandó a su hijo a eso, a que seamos libres de toda esclavitud, y el mundo que quiere esclavizarnos, con que usted con la preocupación, con que usted no duerma porque no tiene para tal cosa.
Y también él me recuerda, no sé muy textualmente el versículo, pero también me decía impresionante, cada día trae su afán, preocúpese por el hoy, que mañana miramos qué hacemos. Y todos los días yo ponía eso en práctica. Y así iba pasando, se llegaba el día del arriendo, pues sí mucho, entonces le digo al Señor que me dé otros días más, ¿qué puede pasar? Él también está pasando por la misma situación. Entonces también Dios ahí me enseñó a no temer, o sea, a no tener miedo, a creer en su palabra. Y Él es un Dios que cumple, no es un Dios mentiroso, Él no es el que hoy te dice una cosa y mañana, no, como usted hizo tal pecado, yo ya no le voy a dar eso. No, Él sigue ahí. En nosotros está si lo reclamamos o no. Entonces eso que nos compartía María en Hebreos 4:16, cuando yo más necesité, yo reclamé y vi su amor, que la gracia es amor, o sea, y yo todo esto lo recibí sin, o sea, no había hecho nada, simplemente por fe nuevamente, lo que les digo, es recibir por fe. Leía algo que hablaba, un ejemplo entre la ley y la gracia. La ley se basa en obras, la gracia se basa en la fe. La ley nos guarda, la gracia nos centra en Cristo, porque es recibir a Cristo. La ley es nuestra tutora, la gracia certifica nuestra libertad. Yo era libre porque yo no tenía preocupación en ese momento, porque Dios me había dicho, yo me voy a preocupar de sus necesidades, y yo decidí creer. Y eso era lo que yo les quería compartir, y por eso estaba como muy, pues con temor, porque yo decía, es que es muy cortico, pero unos amigos y también el Espíritu Santo me decía, ¿y qué importa? O sea, textualmente es muy corto, es un favor inmerecido, pero vaya, vívalo. 6 o 7 meses que lo viví y lo sigo viviendo, pero ya con amor y ya lo recibo y ya sé, antes yo decía, pero no entiendo, lo dejé orar, decidí creer y ahí es cuando nosotros nos apartamos y no metemos nuestro esfuerzo, sino que dejamos que sea Dios y somos guiados, ahí es cuando vemos obrar, porque es que también aprendí a soltar el control y que las cosas no pasan cuando yo quiero, ni como yo quiero, sino como Él quiere y cuando Él quiere. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir eso, porque ahora entiendo más claro qué es la gracia. A través de eso me muestra también el orgullo, a través de eso me muestra que la pena que siempre sentí era el orgullo, que estaba ahí camuflado, que yo siempre decía no. Y nada, pues ese es mi testimonio. Estoy aprendiendo a recibir con amor lo que Dios me da, sin importar de quién provenga, sino darle gracias. Y lo que les decía, no unas gracias por educación, sino de corazón, de sentirlo. Y eso es lo que me ha costado, porque nuevamente ahí está como el orgullo, pero creo que se me quedó también muy grabado algo que Moni hace mucho tiempo decía, y es que somos nosotros quien le ponemos los límites a Dios, y también quien decidimos si aceleramos o frenamos. Entonces, entre mi carne más le costaba, a mí más me dolía, y él más que me daba. Y ustedes pueden decir, tan bueno, Daniela, tan boba, pues Dios dándole todo, pero a mí me dolía, y él más me daba, o sea, y muchas cosas que yo ni siquiera se las pedía, o sea, que él sabía que yo necesitaba, pero yo no se las pedía, y a mí me dolía. Entonces, como que, bueno, va a aprender por las buenas o por las buenas, pues. Entonces dije, bueno, Dios, ya acá está el orgullo, se lo entregué, tuve liberación de eso, y hoy me siento más tranquila, hoy recibo más con amor, y esto era lo que les quería compartir sobre la gracia. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a finalizar con una oración. Bueno, papá, nuevamente te doy gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar. Gracias por las personas que hoy llegan, por las personas que escuchan este audio en este momento.
o lo van a escuchar después. Yo te pido, Señor, que seas tú tocando esos corazones, que seas tú, Señor, rompiendo toda barrera, que seas tú hablándoles claro, Señor, que ellos puedan entender su amor, su misericordia, que lo único que necesitamos es tu gracia, porque tú eres bondad, porque tú eres amor, porque nada va a ser por nuestras propias fuerzas ni por nuestro empeño, Señor, que aprendamos a recibir. Bendecimos esta noche, yo bendigo con poder y autoridad el empleo de cada una de las personas que hay acá y de los que no tienen, Señor, a futuro los bendigo también, porque tú ya lo tienes preparado, Señor, solo tú sabes en qué momento lo entregas, ese empleo, ese negocio que está a punto de cerrar, Señor, solo tú sabes, solo tú conoces el corazón, solo tú sabes, papá, si él está anhelando eso porque lo quiere, porque lo necesita o porque es una ambición de él, papá, y si en algún momento no lo llegas a dar, Señor, que él no entre en tristeza, que no se sienta afligido, que no se sienta abandonado por ti, Señor, sino que entienda que en ti hay unos tiempos, Señor, que siempre deseamos aceptar tu voluntad, que siempre nuestro corazón esté alineado con el de Jesús para parecernos cada día más a Él, para recibir tu amor, para recibir tus tiempos, Señor, porque eso es lo que más nos cuesta, que podamos soltar el control. Bendecimos esta semana, Señor, estos últimos días que quedan del año, que podamos despojarnos de todas esas cargas que no son tuyas, que soltemos ese equipaje, Señor, que nos pesa y que podamos empacar en esa maleta las herramientas que tú necesitas, que empaquemos y que las llevemos al trabajo, a la casa, al colegio, al parque, a cualquier lugar, Señor. Que tu gracia siempre vaya delante de nosotros, Señor, que siempre, cada que nos miren, te vean a ti primero, que siempre podamos reflejar tu amor. Y nuevamente gracias, Padre, por permitirme estar acá. Bendigo cada familia que hay acá representada, los hijos, los futuros hijos, Señor. Que las promesas que tú has regalado a cada persona, que hoy la reclamen, que no la dejen por allá archivada, Señor, porque yo hoy soy testigo fiel de que tú sí cumples, y cuando la reclamamos, Señor, es cuando tú obras. Todo eso yo te lo pido con poder y autoridad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.